Ahora sí. Bien. Hoy vamos a ver lo que es la autoecología. A ver. Bien. Que es la ecología de los organismos. Ahí. Perfecto. Bien. Los individuos, dicen, son o somos sistemas biológicos funcionales que viven o vivimos en un ambiente cambiante y heterogéneo. Es decir, todo el tiempo se va modificando y siempre es diferente, digamos, no todo es lo mismo. La evolución ha hecho que los individuos de cada especie sean capaces de sobrevivir a las condiciones ambientales determinadas y no en unas condiciones ambientales determinadas y no en otras. De modo que a lo largo del tiempo evolutivo se ha establecido una correspondencia entre las condiciones ambientales y las características de las especies. Eso vamos a verlo ahora más adelante, que es la adaptación. Por ejemplo, ustedes conocen bien el dibujito ese de Darwin, que lo vamos a ver más adelante. A ver, que se los muestro. Aquí, como del mono fuimos evolucionando al Homo erectus, ¿no? Y más, al Homo sapiens. Bueno, la distribución de los organismos de la biosfera es, en parte, el resultado de la combinación de numerosos factores ambientales, que ya habíamos visto en la clase anterior. Dentro de los factores ambientales tenemos los bióticos y los abióticos. Los bióticos son los productores, es decir, los vegetales, los consumidores, los que comen a los vegetales y los que comen a los que comen vegetales, y por último los descomponedores, que son los que se encargan de devolver todo al suelo y darle como nutrientes a los vegetales. Y después tenemos los factores abióticos, que son tanto los físicos como los químicos. El clima, la lluvia, el suelo, acá muestran la nieve, la salinización, son todos factores que afectan, digamos. En consecuencia, el llegar a conocer las relaciones que establecen los organismos individuales con su medio resulta de una gran utilidad a la hora de responder a preguntas que nos planteamos en clases anteriores, que eran ¿dónde están? ¿Cuántos hay? ¿Y por qué? Ahora vamos de nuevo al ambiente. El ambiente, dijimos, es cualquier espacio de interacción y sus consecuencias entre la naturaleza, que son elementos o recursos naturales, y la sociedad, es decir, elementos sociales o recursos humanos. La suma total de todos estos factores físicos y biológicos que afectan a los organismos o que están influenciados por ellos. Las relaciones que establece un organismo con su ambiente son ineludibles e inevitables. Es decir, sí o sí se tienen que dar estas relaciones con el ambiente. De él se obtiene el alimento, el agua, la energía, y no es posible concebir a un organismo sin su medio. En ocasiones, esta relación se reduce al mínimo, por ejemplo, en las semillas. Pero estas situaciones son muy pasajeras y no se pueden mantener indefinidamente. Un organismo ocupa un lugar determinado porque las condiciones ambientales de este lugar le resultan favorables. Se produce un acoplamiento entre el organismo y su ambiente. Pero los ambientes naturales cambian, entonces los organismos se ven obligados a adaptarse a nuevas condiciones ambientales, que era, por ejemplo, el caso que hablábamos en la clase pasada, el ejemplo que les había dado del impenetrable, digamos, de ciertos animales que viven en el impenetrable, en el monte, que les talan su hogar
por ende cambia su ambiente y ellos se ven obligados a migrar, a ir a otro lado y buscar un nuevo nicho, un nuevo lugar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un ambiente. Ven cómo la comadreja está comiendo un ratón, todos interactúan. Bien. La adaptación, en definitiva, puede definirse como el ajuste entre el organismo y su medio. Entonces, ¿qué es la adaptación? El ajuste entre el organismo y el medio. El concepto de adaptación ayuda a explicar la capacidad que tiene un organismo para vivir en el ambiente en el que él vive y para hacer las cosas que él hace. Vieron que yo les decía que tienen un trabajo, que todos los organismos tenemos, que todos los individuos tenemos un trabajo, que para los animales, por ejemplo, es el tema de la reproducción, el tema de buscar su alimento, hacer un nido. Bueno, eso para algunos. Ahora vamos a ver un ejemplo de adaptación biológica. Este es un ejemplo, bueno, está excelente, que es el del cuello de las jirafas. Las jirafas en un primer momento tenían un cuello muy, muy corto. El tamaño del cuerpo es el mismo, pero el cuellito de ellas era muy, muy corto. ¿Por qué? Porque tenían, digamos, el alimento, digamos, a su alcance. Pero con el tiempo, digamos, las condiciones ambientales se fueron modificando. Profe, Sí. eso es lo que usted decía hoy de que hay veces que cuando talan, qué sé yo, los montes, los animales se ven obligados a emigrar, o Sí, muchas veces se ven obligados a adaptarse, ¿no es exacto. cierto? Pero el tema Ya de la sea adaptación lleva... físicamente, muchos años. Exactamente. Sí, sí, pero se Bueno, ahora que recontra, sí, está comprobadísimo, es así, sí, sí, sí. sí, eso iba a acotar hoy ya, y ahora que usted da el ejemplo bueno, Es así, tal cual. Y bueno, lamentablemente con nuestros animalitos del impenetrable, a como vamos, que no va a quedar nada impenetrable, o se van a tener que adaptar, o tendrán que emigrar todos, porque un desastre el tema. Bueno, y sí, así posta, pasan cientos y cientos de años, hasta miles de años, hasta que se llegó a esto, que es la forma actual, digamos, la morfología actual que tienen las jirafas, de su cuello tan alto de casi 3 metros, para poder alcanzar su alimento. La adaptación es cualquier cambio de los organismos, cualquier tipo de cambio de los organismos que se produce como resultado de una experiencia ambiental. Es decir, que alguna alteración en el ambiente los obliga a. Supone una mejora de la capacidad del organismo para continuar creciendo y reproduciéndose en relación con otros organismos que se han visto expuestos a la misma situación ambiental y no han experimentado tal mejoría. Digamos, se adaptan o se extinguen. Digamos, se adaptan, migran y consiguen otro lugar similar, o se extinguen. En ecología, el uso más común que se le da a este concepto está íntimamente relacionada con la selección natural. Se considera que la adaptación es cualquier aspecto de la forma del comportamiento de los organismos que razonablemente se ve que es el resultado de la selección natural. Adaptación en sí. Bueno, implica una separación y alejamiento de un organismo respecto a sus predecesores, que van cambiando. Bueno, y acá habíamos visto el ejemplito del Homo erectus al Homo sapiens. Ahora tenemos esta parte de los factores limitantes y los límites de tolerancia. Es muy interesante, pero lo vamos a ver muy por arriba, porque yo creo que está bueno. Si tienen ganas, después lo leen, pero ustedes tampoco tienen que ahondar tanto en estos temas. Un ejemplo
de factores limitantes que llevan al tema de la adaptación, ¿no es cierto? Siempre hablando de la adaptación, tenemos lo que se conoce como la ley del mínimo. Bueno, la ley del mínimo, de Liebig, dice que, hablando del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, ya sea del organismo, planta, animal, lo que sea, ¿no? Suelo, dice la ley del mínimo, dice que el nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la producción, aun cuando los demás están en cantidades suficientes. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos como una vasija. Fíjense, están todos los elementos. Digamos que esta vasija está representando en este caso al suelo. El suelo está compuesto por distintos minerales, por distintos nutrientes, tiene un poco de azufre, tiene calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio. Pero ¿qué pasa, digamos? Para que un suelo sea, por ejemplo, una arcilla X donde, o no, vamos a decir mejor un limo, que es un suelo donde se pueden dar cierto tipo de cultivos, como por ejemplo, si no me equivoco, la soja se da muy bien en el limo. Tiene que tener ciertos niveles de nutrientes y ciertas cantidades de nutrientes que se tiene que respetar para que sea un buen limo y para que crezca bien el vegetal, que crezca bien la soja en este caso. Tiene que tener ciertas cantidades. Pero en este caso, como muestra acá el dibujo, la vasija, tiene mucho menos potasio del que debería. Y por lo tanto, por más que los demás elementos están en los niveles que deberían, el suelo no tiene, el suelo se encuentra desequilibrado y la planta no va a crecer como debería. Esa es la ley del mínimo, que hace también a lo que es la adaptación, digamos. Si no se encuentran todas las condiciones como deberían ser en ese ambiente, el individuo en sí se va a ver, no me sale la palabra, digamos, no va a estar en su óptimo, no va a estar en su óptimo. Bueno, luego existe otra ley, que es la de Shelford, que es la ley de tolerancia, pero también es muy complicada, así que no. Sigamos con los factores limitantes, no ahondemos en esas leyes. Los factores limitantes son... Uy, perra está con su juguete y quiere jugar. Son, por ejemplo, entre los factores externos tenemos el clima, las lluvias, la topografía. La topografía es la forma del terreno, la forma. Después tenemos la geología, que es cómo está compuesto el terreno. Luego tenemos los factores físicos, los factores químicos. Bueno, entre los factores físico-químicos tenemos la luz, la estructura del suelo, la salinidad del agua, la salinidad del suelo, el pH, el fuego. El fuego es un factor, que puede ser tanto natural como artificial. Artificial es cuando lo provoca el hombre. Estamos hablando en la naturaleza. Y un ejemplo fue ahora el sur, cuando se incendió todo el sur, que se perdieron tantas hectáreas, o toda la zona de Entre Ríos, toda la zona del Delta, un poquito antes. Esos fueron todos incendios provocados. Pero luego están los incendios naturales, que se producen por ejemplo, exceso de calor, o por ejemplo, cuando cae un rayo, se producen incendios naturales. Las zonas, en nuestra zona, no nuestra zona en sí, pero por ejemplo en la zona de Formosa, que es una zona que tiene muchas palmeras, la palmera es por la cantidad de lignina que tiene, digamos, en su componente,
ella como que provoca fuegos naturalmente. Entonces los palmares, que son muy resilientes, ustedes conocen seguramente mucho esa palabra de la resiliencia, ellos cuando, por ejemplo, en un cierto terreno, en una cierta área, ya hay tantas palmeras que el mismo terreno no puede soportar, ellas mismas provocan, se prenden fuego, digamos, con sus componentes y con el calor, provocan fuego y así van manejando ellas mismas sus poblaciones, la cantidad de individuos. Porque, ¿qué pasa? Se prenden fuego, sí, se quema la parte exterior, pero las raíces no se queman, entonces vuelven a brotar. Y entonces ellas así de manera natural van manejando sus comunidades. Es muy interesante el tema de las palmeras. Y ellas también no solo soportan el fuego, sino que también soportan el agua. Por eso, digamos, están en zonas de bañados, cerca de lagunas, de esteros, y esos terrenos siempre, por lo general, en una época del año se inundan. Y es así, se puede llegar a podrir parte de la planta, pero no las raíces, y luego vuelven a brotar. Es impresionante, digamos, un ejemplo de resiliencia, pero increíble, es la palmera de nuestra zona, en realidad de la zona de Formosa, pero nosotros acá tenemos algunos ejemplares naturales al lado del peaje. Tenemos una zona de palmares muy importante nuestra. Así que bueno, si algún día les pido un ejemplo de resiliencia, la palmera. Bueno, esos son factores físicos, químicos. Después tenemos los biológicos, que son la depredación, el parasitismo, la competencia, las enfermedades, las pautas de comportamiento. Un ejemplo de pautas de comportamiento. En una manada de leones, por ejemplo, los leones más jóvenes deben respetar al alfa, digamos. Otro aspecto a considerar es el uso que hace un organismo de los recursos que tiene a disposición. Cada organismo dispone de una cierta cantidad de recursos, por ejemplo, los nutrientes, que son transformados en energía. Y el organismo emplea esta energía para mantenerse, crecer y reproducirse. No vamos a hablar de Leibniz, así que sigamos. Vamos a pasar a lo que es el hábitat y el nicho ecológico. Esto es muy lindo. El hábitat es una especie de gama de... Ay, enseguida se me va a cortar, así que voy a armar otra reunioncita y les mando. Si no tienen problema. Sí, profe. No, profe. Bueno, profe, está. Dale, profe. No hay problema. Perfecto. Corto ya y hago eso porque si no, no puedo, para poder Ok. seguir. Ok. Grabo.